Jóvenes del Colegio Ciberuni, tengan ustedes muy buenos días. Me dirijo hacia segundo grado, hacia segundo de secundaria, Laxus Brutus Pajariacus, disculpen. Como ustedes ya me conocen, soy el profesor Alfred Ceballos Portillo. Ante todo espero que se encuentren bien de salud y vamos a continuar con estas clases virtuales. ¿Ya, jóvenes? El tema que nos compete a continuación es el átomo. Mucho lo hemos oído, algunas ideas tendrán, pero a darle, vamos a empezar. Continuar con lo que son la teoría atómica. Si bien es cierto, nosotros hemos hablado la clase pasada sobre la materia, que está constituida por sustancias, mezclas, ¿cierto? Ahora, hay que hacer un énfasis a esto. Es cierto, todo lo que hemos hablado la semana pasada se relaciona con el tema de hoy. La materia en sí está constituida por partículas llamadas átomos. Son muy pequeñas, pequeñísimas, que para la vista del ser humano no lo ve. Tienes que agarrar un microscopio y ver, ni aún así, ¿cierto? Entonces, profesor, o sea, la materia, que todo lo que nos rodea, llamada materia, se le conoce, se está constituida por átomos. Pero ojo, como todo lo que nos rodea está constituida de átomos, ¿todos los átomos serían iguales, profesor? No. Hay átomos de diferentes elementos químicos, como por ejemplo átomo de hidrógeno, átomo de oxígeno, átomo de cloro. O sea, sabemos que la materia está constituida de átomos, pero estos átomos pueden ser de diferentes elementos químicos. Y es lo que le da la forma, como por ejemplo del diamante. El diamante deriva del carbono. Entonces se podría decir que el diamante está hecho de átomos de carbono, porque deriva del carbono mismo. ¿Sí? Hay que hacer un énfasis a eso. Antes de comenzar con lo que es el átomo en sí, tenemos que tener algunas nociones previas. Como dice en la diapositiva, el hombre desde la antigüedad se preguntó cómo está constituida la materia. Hasta que en la antigua Grecia, aproximadamente en el siglo V a.C., existían los primeros filósofos. En este caso, Leucipo y Demócrito. Ahora, antiguamente en la antigua Grecia, aparecieron los primeros filósofos. Profesor, ¿qué eran los filósofos? Los filósofos eran aquellas personas idealistas que daban ideas de cómo era la solución a una pregunta de la época. Y en ese siglo se preguntaba de qué estaba constituida todo lo que nos rodea, que se le llamó materia. Aparecieron filósofos como tales de Mileto, Leucipo, Demócrito, Anaxímenes, Anaximandro, Parménides, hasta el mismo Aristóteles. Todas aquellas personas se les consideraron filósofas. ¿Por qué, profesor? Porque daban sus ideas. Simplemente eran ideas. Ellos hablaban, daban algunos conceptos, pero no podían demostrarlo porque no existía la tecnología en esa época. Simplemente ellos daban sus ideas, por lo tanto se les consideraron ideas filosóficas del átomo. En los que más resaltaron de todos aquellos filósofos fueron Leucipo y Demócrito. Ambos se les considera como los filósofos de la escuela atomista. En esa época ya se habló de la escuela atomista. Por lo tanto, a Leucipo y Demócrito se les considera atomistas. Ellos por primera vez dieron el nombre de átomo a aquella molécula, aquella partícula que constituía la materia. Además sostenían lo siguiente: dichas partículas eran corpúsculas, diminutas, indivisibles e indestructibles. O sea, profesor, el átomo es indivisible para Leucipo y Demócrito, es indestructible, es diminuto. De ahí, de la palabra átomo, viene dos vocablos griegos.
A, que significa sin, y tomo, que significa división o partes. Entonces, si nosotros unimos el nombre de átomos, decimos que el átomo es aquella partícula sin partes o sin división. ¿Listo? Los modelos atómicos lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero la pregunta de nuestro amiguito que está echado dice, ¿cómo es el átomo? De repente nosotros hemos visto varios libros de ciencia y vemos que el átomo es como una especie de una esfera, de la unión de varias esferas en el centro y alrededor como una forma de espiras, de círculos, ¿cierto? Ese modelo que tú ves es el modelo del átomo de hoy en día. Para llegar a ese modelo tuvo que pasar un montón de otros modelos, que poco a poco llegó al modelo actual. ¿Ya, jóvenes? En los modelos atómicos los vamos a ver más detallado en otra clase. Continuamos. Estructura atómica. Está bien, ya sabemos que la materia está constituida por átomos, profesor. Que los antiguos griegos, Leucipo y Demócrito, señalaban que este átomo era indestructible, pequeño, diminuto, y que no se podía dividir. Ya sabemos que la materia está constituida por átomos, pero surgieron otras preguntas, como acá tus compañeritos de Dragon Ball Z. ¿Cómo será un átomo? ¿Quiénes son los nucleones? ¿Qué se cumple en un átomo neutro? Poco a poco en la actualidad, en los años de 1800, entre los años 1800 y 1900, ya surgieron estas preguntas, la cual lo fueron respondiendo. ¿Y cómo lo fueron respondiendo? A través de experimentos, demostrando, ¿cierto? Continuamos. Ahora sí vamos a lo que es el átomo en sí. Para nosotros hablar del átomo tenemos que tener dos partecitas. Una llamada el núcleo o simplemente zona nuclear y la otra llamada zona externa o nube electrónica. ¿Ya, jóvenes? O zona extranuclear le dice también. El núcleo vendría a ser, en pocas palabras, el centro del átomo. El centro. Como el dibujito de acá abajo. Esas esferas juntas, en sí, esas 7 esferas juntas, o esos 7 círculos juntos, vendría a ser tu núcleo. En cambio, los alrededores vendría a ser tu zona externa, tu nube electrónica o tu zona extranuclear. ¿Ya, jóvenes? Vamos a ver características generales. En el centro, que es el núcleo, vamos a encontrar dos partículas subatómicas. Es el más y es el que no tiene nada, ¿cierto? Nosotros sabemos que el signo más representa al protón. Y al que no tiene nada se le representa como neutrón. ¿Ya? El signo más se le representa o es el protón, carga positiva, y el signo que no hay nada, que simplemente está en blanco, es el neutrón. En cambio, las partículas que están alrededor, las pequeñitas con el signo menos, con el signo negativo, se les denomina electrón. ¿Ya, jóvenes? Conceptos generales. Conceptos generales. El átomo en el núcleo tiene el protón y el neutrón. En cambio, en alrededores solamente están los electrones. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Ya, jóvenes? Otro dato. El núcleo es la parte sólida del átomo, pero también es la parte que menos ocupa. O sea, la parte más pequeña. ¿Ya, jóvenes? En cambio, la zona externa es la parte que hay menos masa del átomo, pero es la parte que más ocupa, que más volumen tiene. ¿Ya, jóvenes? Esos datos, por favor, leerlo o si no, recordar. ¿Ya?
Características de un átomo cualquiera. Puede ser un átomo de cualquier otro, de un elemento químico. Las características específicas de un átomo, el más básico se le conoce como número atómico o carga nuclear, que se representa por Z. Z. La Z de Ceballos. ¿Qué es el número atómico, profesor? Nos dice ahí, nos indica el número de protones contenido en el núcleo de un átomo. Z es único para cada elemento. Por ejemplo, litio, símbolo es el Li. Y el que está al costadito, el Z, es el lugar en donde va el número atómico. Por lo tanto, litio 3. Si tú agarras tu tabla periódica, simplemente vas en el puesto o en la partecita que dice número 3 grande, ese sería el número atómico de litio. ¿Ya, jóvenes? Recuerda, número atómico es 1 para cada elemento de la tabla periódica. Oxígeno, por ejemplo, su número atómico es 8. O sea, el número atómico 8 solamente le pertenece al oxígeno. Igualito, número atómico 7 únicamente le pertenece al nitrógeno. Número atómico 2 únicamente le pertenece al helio. ¿Ya, jóvenes? ¿Y qué es PR, profesor? ¿Qué se lee? Simplemente PR es el número de protones. Y como me dice acá, nos indica el número de protones, entonces protones va a ser igual al número atómico. Si es 8, 8. Si es 7, 7. Si es 2, es 2. ¿Y qué sé, profesor? ¿Qué es? Me indica el número de electrones. También sería igual. Este cuadro se le conoce como el PES. Protón igual a electrón igual a número atómico. ¿Ya, jóvenes? Continuamos. Representación del átomo de un elemento. A ver, como tú puedes ver, hay dos formas de representar un elemento químico o el átomo de un elemento químico. El E que está ahí, la letra E, representa el símbolo del elemento. Como hemos visto en el caso anterior, el litio, ¿no? Li. El Z es el número atómico, como ya lo hemos visto. El A es otro nuevo concepto llamado número de masa. ¿Ya, jóvenes? Llamado número de masa. Vamos a ver unos ejemplos en donde vamos a saber hallar lo que son los protones, neutrones, electrones, número atómico, número de masa. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Sodio, que es el Na. Arriba está el 23 y arriba está el 11. Yo viendo mi cuadrito de arriba, yo digo que su número de masa es 23. En donde se localiza, ¿cierto? Mi número atómico es 11. Por el simplemente hecho del núcleo. Esta representación se le llama núcleo. Y N vendría a ser el número de neutrones. Profesor, ¿y por qué sale 12? El número de neutrones es la resta del número de masa y el número atómico. 23 menos 11, 12. Si yo quiero hallar el número de neutrones, tengo que restar estos dos. Igualito para el oxígeno. Oxígeno 16, 8. Número de masa 16, número atómico 8, la resta de ambos también es 8 y sería tus neutrones. Igualito para el nitrógeno, 14, 7, número de masa 14, número atómico 7 y la resta de ambos, que también es 7, es el número de neutrones. Ahí está algunos ejemplitos. Abajo en los círculos también, ¿no? También, pero es un poco más reducido, es lo mismo que los corchetes.
Ya jóvenes, hay algunos que están en blanco que tú lo vas a completar en tu material. Bueno, jóvenes, eso sería por la clase de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que lo hayas comprendido la mayor parte. Sería imposible que lo hayas entendido al 100%. Para los que sí, excelente. Yo sé que la mayoría ahí, pero quiero que entiendan la mayor parte. ¿Ya, jóvenes? Nada más que decir, pedirles por favor que se cuiden bastante, ustedes y su familia, pasen tiempo en familia, diviértanse, jueguen, pero eso sí, sin olvidarse de estudiar. Nada más que decirles, un abrazo a la distancia y nos vemos en la próxima. Chao.